Tinnitus. ¿Qué es y cómo prevenirlo? Se podría definir al tinnitus como un zumbido que se percibe en los oídos. Este zumbido no se origina en una fuente externa de sonido, sino que retumba desde el interior del cuerpo, sin poder especificarse su origen. Aunque descrito como zumbido, algunos pacientes hablan de un silbido o de unos clics sonando dentro de la oreja. También es variable el sonido con que se perciben y el tono, pudiendo ser graves o agudos. La variabilidad responde a que casi el 10% de la población lo experimenta o lo ha experimentado alguna vez. El tinnitus bilateral existe, aunque resulta más frecuente la presentación unilateral. Es decir, se escucha prioritariamente de un solo lado de la cabeza y no de los dos. De todas maneras, las causas son compartidas para ambas presentaciones. Para la medicina, hay dos variedades generales de tinnitus. Objetivo. Es muy poco frecuente. Este acúfeno no solo es escuchado por el paciente, sino también por el médico cuando realiza el examen clínico. Subjetivo. Solo lo puede oír el paciente. La gran mayoría de los casos son con esta sintomatología, y allí reside la dificultad para abordarlo. Solo quien lo sufre puede describirlo y anunciar cuándo está presente y cuándo no. Causas de tinnitus. Tenemos que entender que el tinnitus es la manifestación de algo que lo está causando. Esto quiere decir que un acúfeno no es una enfermedad en sí misma, más bien se trata de un síntoma. Entre las causas más frecuentes están las siguientes. Edad. Con la vejez sobreviene una pérdida de la capacidad auditiva que se hace más evidente después de los 60 años. Esa pérdida auditiva se asocia a tinnitus. Exposición a ruidos. Las personas que trabajan mucho tiempo con maquinaria ruidosa o que escuchan música con dispositivos portátiles en demasía, pueden sufrir daños auditivos. La sobreestimulación del tímpano y del sistema de audición causa acúfenos. A veces, estos acúfenos son temporales y se detienen al suspender la fuente del ruido, sin embargo, otras veces perduran crónicamente. Cera. Los tapones cerosos en el conducto del oído generan una mala interpretación del sonido que puede derivar en zumbidos. Huesecillos del oído. Dentro del sistema auditivo, hay un eslabón fundamental que son los tres huesecillos llamados martillo, yunque y estribo. Estos pequeños huesos se pueden endurecer por una condición que se conoce como otosclerosis, en la que uno de los síntomas es el tinnitus. Tipos de tinnitus. Aunque hay una subjetividad lógica cuando se describe el acúfeno, el tono y el volumen pueden orientar el diagnóstico. No es definitivo, pero ayuda al médico a identificar la causa subyacente para tratarla. Los chasquidos o estallidos, por ejemplo, refieren a problemas musculares. Pueden originarse en las contracciones musculares bruscas de los músculos que rodean al oído, o en la articulación de la mandíbula que está cercana. El sistema cardiovascular también es capaz de generar zumbidos en los oídos. El flujo de la sangre que aumenta en la hipertensión arterial o con los cambios de posición se percibe como tinnitus. Más grave aún puede ser la existencia de un aneurisma cercano al oído, o sea, como una dilatación de arterias con posibilidad de rotura. El acúfeno de tono grave, hay que buscarlo inicialmente en la otosclerosis o la presencia de cera en exceso. Al contrario, el tono agudo suele provenir de la pérdida que aparece con la edad o de la exposición a ruidos fuertes.
Una causa preocupante son los tumores del oído o de la región del encéfalo cercana al oído. No suenan de una manera particular y pueden ser tanto tonos graves como agudos. Factores de riesgo y su prevención. Como venimos explicando en este artículo, las causas de tinnitus son variadas y definen una actitud diagnóstica. A partir de las causas, podemos descifrar qué medidas de prevención estamos en condiciones de aplicar. Básicamente, la prevención del tinnitus se debería llevar adelante disminuyendo la exposición a ruidos fuertes. Se sabe con evidencia científica que los ruidos potentes son capaces de dañar células auditivas. Existen legislaciones acordes en casi todos los países con la obligación de brindar protección a los oídos en los trabajos que pueden dañarlos. Obreros de fábricas, empleados de la construcción y músicos están expuestos mayormente. Controlando la capacidad auditiva con la edad. A medida que envejecemos, deberíamos incrementar nuestros controles sobre el oído y su función, haciendo chequeos regularmente. Eliminando el tabaco. Como sucede con otros factores de riesgo, el tabaco es capaz de generar múltiples problemas de salud, incluidos los tinnitus. Reduciendo los problemas cardiovasculares. Hipertensos, insuficientes cardíacos, ateroscleróticos, son pacientes con capacidad de desarrollo de acúfenos. Del buen control de su enfermedad cardiovascular dependerá la menor probabilidad de padecer tinnitus. Claramente no es una situación ni un síntoma que requiera alarma extrema, pero sí preocupación. Las medidas adecuadas, tomadas a tiempo, evitan la aparición del síntoma y su molestia. Por supuesto, ante la primera aparición, es preferible una consulta oportuna con un profesional antes que dejarlo pasar.